Muy buenas, venga, vamos a meternos de lleno en los cimientos de JavaScript, en esas piezas fundamentales con las que, al final, se construye absolutamente todo en la web. Para empezar, pensemos en un reto. Cualquiera se imagina una red social, ¿verdad? O una tienda online. Estamos hablando de millones de datos, usuarios, productos, comentarios, de todo. ¿Cómo se organiza eso? Porque claro, usar una variable para cada cosita es una auténtica locura, es imposible. Hacen falta estructuras más inteligentes, más potentes, para agrupar y darle sentido a toda esa información. Y para darle un poco de forma a todo esto, vamos a conocer a Antonio. Él es un desarrollador que se enfrenta precisamente a este problema. Tiene un mar de datos por delante y necesita poner orden. Vamos a seguir sus pasos y a descubrir cómo los programadores consiguen domar el caos. Lo primero que Antonio encuentra en su caja de herramientas es una de las estructuras más básicas pero a la vez más potentes que existen, el array. Es su primer paso para empezar a organizarlo todo. A ver, un array en el fondo no es más que un contenedor, una especie de caja. En lugar de tener variables sueltas por todas partes, se puede usar una sola variable para guardar una lista entera de cosas. Así de simple. La mejor manera de visualizar un array es, pues eso, como una hoja de cálculo. Cada dato va en su celda, en una posición concreta. Es una estructura ordenada, muy sencilla de entender y de verdad tremendamente útil para casi todo. Y aquí es donde vemos lo flexible que es JavaScript. Un array puede guardar una lista de textos, como vemos con los coches, o una lista de números, pero lo más curioso, y lo que le da mucha potencia, es que también puede mezclarlo todo, textos, números, valores de verdadero o falso, todo junto en la misma lista, sin ningún problema. Vale, y ahora va una pregunta con un poco de trampa. A ver qué os parece. Si usamos el operador delete para borrar un elemento de un array, ¿cambia su longitud? Lo lógico sería pensar que sí, ¿no? Pero la realidad es un poquito más compleja. Pues la respuesta es falso. Y aquí nos topamos con una de esas peculiaridades de JavaScript que es súper importante conocer para no llevarnos sorpresas más adelante. La clave está en que delete es un poco especial. Lo que hace es quitar el valor, sí, pero deja el hueco. Es como si en una estantería sacamos un libro. El espacio sigue ahí, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. El array mantiene su tamaño, pero en esa posición ahora hay un agujero, un valor indefinido. Bueno, Antonio ya tiene sus datos más o menos organizados, pero ahora, claro, se da de bruces con otro problema súper típico, la repetición. Se da cuenta de que está escribiendo el mismo código una y otra vez para hacer las mismas tareas. La solución para esto es la función. Una función es básicamente como una receta de cocina. Se define una vez con todos sus ingredientes y pasos y a partir de ahí se puede cocinar tantas veces como se quiera con solo llamarla por su nombre. Esto no solo ahorra un montón de tiempo, sino que hace que el código sea infinitamente más limpio y fácil de mantener. Para escribir funciones en JavaScript tenemos, digamos, dos sabores. Por un lado, la forma de toda la vida, la tradicional, que es un poco más larga. Y por otro, la sintaxis de flecha, la moderna. Esta no solo es más corta, sino que soluciona algunos líos internos del lenguaje, y por eso es la que se ve por todas partes en el código actual. Es la opción preferida, sin duda. Y ahora atención, porque viene una de las ideas más potentes de JavaScript, de esas que lo cambian todo. Aquí las funciones no son solo para dar órdenes. El lenguaje las trata como si fuera un dato más, como un número o un texto. Esto significa que se pueden guardar en una variable, pasar de un sitio a otro o incluso que una función devuelva otra función. Esta flexibilidad es la base de muchísimas técnicas avanzadas. Vale, recapitulemos. Antonio ya tiene sus datos en arrays y las acciones en funciones. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues claro, juntarlo todo. Necesita una estructura que agrupe los datos con las acciones que trabajan sobre esos datos. Y aquí es donde entran en juego los objetos. Un objeto no es más que un contenedor que mezcla datos y las funciones que los manipulan. Podemos imaginar un objeto coche. Sus propiedades serían el color o la marca y sus funciones, que llamamos métodos, serían arrancar o frenar. Todo bien empaquetado. Entonces, para que quede súper claro, cuando una función vive dentro de un objeto, la llamamos método. No es nada raro, es solo el nombre que le damos en ese contexto. Es la forma de decir, oye, esta es una acción que este objeto sabe hacer. Vamos a sentar esta idea. ¿Un método es algo completamente nuevo y diferente? ¿O es en el fondo solo una propiedad más de un objeto que, en vez de guardar un número, resulta que guarda una función? Exacto. La respuesta es verdadero. Y esta es la idea clave, el quid de la cuestión. En JavaScript, un método es, simple y llanamente, una propiedad cuyo valor apunta a una función. No hay ninguna diferencia mágica entre una propiedad que guarda el número 25 y una que guarda una acción. Entender esto es fundamental para ver cómo se conectan los datos y el comportamiento en el código. Y con esto, Antonio ya tiene su kit de herramientas completo.
Ha pasado de tener un montón de datos sueltos y desordenados a tener estructuras lógicas, potentes y organizadas, listas para construir cualquier cosa. Así que, en resumen, los arrays nos sirven para organizar listas de datos. Las funciones nos permiten empaquetar acciones para reutilizarlas, y los objetos lo unen todo, creando componentes con sentido que combinan datos y comportamiento. Estas tres estructuras, arrays, funciones y objetos, no son piezas aisladas para nada. Son los pilares sobre los que se construye prácticamente todo el desarrollo moderno en JavaScript. Dominar cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí es el paso esencial para poder crear software de calidad. Y así hemos visto los bloques de construcción básicos. La pregunta ahora ya no es ¿qué es esto?, sino con estas piezas en la mano, ¿qué se puede llegar a construir? Las posibilidades, desde una simple web interactiva hasta la aplicación más compleja que se nos ocurra, son, prácticamente ilimitadas.